Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Muy bien, eso me encanta. Fíjense bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema acerca de lo que es la violencia y la educación para la paz. Para empezar, muchachos, me gustaría que ustedes me comentaran qué conocen acerca de la violencia. ¿Cuál es su concepto de violencia? A ver, 2, 3 participaciones rápidas. Quien me quiera ayudar, por favor. A ver, cuéntame. Lo que yo considero como violencia es así, ¿cómo decir? Algún acto que se haga con cierta alevosía de dañar a una persona, ya sea con palabras o violencia física, que es un acto indiscriminado para dañar a alguien, la integridad de una persona. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿hay otras? La violencia se supone que es intencional, va dirigida a alguien en concreto o a personas en concreto y es abuso de poder. Es someter a alguien. Intencional, abuso de poder, someter a alguien. Muy bien, a ver, cuéntame. Maltrato físico, verbal y no verbal hacia una persona. Ok, fíjense bien. Pues la violencia es todas esas cosas que ustedes me están comentando. Muchas otras más. Pero antes, vamos a ver cuáles son los propósitos que busco, ¿no? Con esta pequeña presentación. Primero, quiero, o es mi pretensión, que ustedes inicien, o continúen un proceso de autoconocimiento que les permita reconocerse como personas que forman parte de la sociedad y lo que ello implica en torno a la extinción de las conductas violentas. También que reconozcan y fortalezcan su identidad como personas y su capacidad de actuar de forma propositiva en torno a la resolución pacífica de los conflictos, que proyecten un estilo de vida enmarcado en el respeto a sí mismos y a los demás y que conozcan las consecuencias de los distintos tipos y modalidades de la violencia. Luego, que al conocer las características de la violencia escolar, específicamente el bullying, que es hacia donde nos vamos a dirigir, tomen una postura proactiva para romper círculos de violencia y actuar en apoyo de personas y de los demás hacia una cultura de paz y de respeto. Y por último, que logren aplicar en su persona y en las actividades a través de una interrelación diversas estrategias que tiendan hacia una mayor autorregulación y resiliencia, que ese es el aporte que quiero darle a esta pequeña presentación. Muy bien. La UNESCO, muchachos, nos dice que entendemos por violencia aquellos actos o omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual o moral de cualquier persona. Dice, toda acción violenta tiene la intención de causar daño y ejercer abuso de poder, lo comentaba su compañero, correcto. Dice, puede provenir de personas o instituciones y realizarse de forma activa o pasiva. Estos actos de violencia son tangibles o incluso pueden ser intangibles. También se considera violencia en las acciones o las actitudes negligentes que denotan una falta de atención y oportunidad y que generalmente van dirigidas a grupos vulnerables, entendiéndose por grupos vulnerables aquellos en virtud de género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, étnica, lingüística, edad o funcional, los que sufren omisión, precariedad o incluso la discriminación. La violencia, muchachos, yo creo que lo podría definir como una especie de virus. La violencia es un virus que se propaga, ¿sí?, exponencialmente. Fíjense, voy a contarles una historia. Juanito llega a su casa llorando, ¿no? Llega a su casa llorando y el papá le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Y no, es que Pedro me metió el pie. ¿Sí? Entonces el papá se enoja y le dice, no, deja de llorar, eso es para viejas. El día de mañana vas a ir y le vas a partir su madre a ese niño, porque yo no tengo hijos maricas. Al día siguiente, Juanito va a la escuela, ¿no? Y se encuentra con Pedrito y Pedrito lo saluda, ¿no? Y lo primero que hace Juanito es, le da un guamazo, ¿no? Junta todas sus fichas y golpea a Pedro. Resulta que ahí estabas en la hora de la entrada y se acerca la mamá, ¿no? La mamá ve que Juanito le pega a Pedro y se va corriendo, ¿no?, con la directora. Oiga, señora directora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cuidan a los niños? ¿Qué pasa con esa atención? Pues voy a ir a la SED y me voy a quejar, ¿no? La directora inmediatamente, ¿no?, espera que empiecen las clases y se deja ir, ¿no?, con la maestra del grupo, ¿no? Y así la maestra está dando su clase, ¿no?, así normal como yo, y de repente llega la directora y dice, maestra, usted es una irresponsable. Siempre, cuidado, siempre hace las cosas mal y nunca puede dar buenos resultados. ¿Sí? La maestra se
se enoja, ¿no? Y aparte se avergüenza, ¿no? Porque, pues, enfrente de los alumnos, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer es castigar a todos, ¿no? Y nadie sale al recreo. Pero es tanto la emoción y el sentimiento que la maestra se pone a llorar. Entonces, mejor los deja salir, ¿no? Para poder llorar a gusto, ¿no? Ya salen todos los niños, ¿no? Y ahí en el recreo está Mariana. Y Mariana agarra y le comparte su lonche a Juan y a Pedro. Y Juan y Pedro hacen las paces y se vuelven a ser amigos. ¿Sí? Esta historia, muchachos, es una historia tan común porque pasa en cualquier lado. El doctor Masaru Emoto dice que el agua que hay dentro de nosotros se contamina por nuestras palabras. ¿Sí? Es decir, nuestras palabras son como, pueden convertirse en un virus que estamos propagando de unos a otros. El doctor Acosta una vez dijo que es como si nos estuviéramos miando unos a otros. ¡Ay, te da mi chorrito! ¿Sí? Y a veces basta una sola persona para que entonces las cosas se solucionen. Todos los virus tienen una vacuna y esa vacuna, muchachos, pueden ser ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a abordar un poquito más el tema. Algo le está pasando aquí a mi conector que no quiere. Bueno, vamos a ver. Primero, la violencia tiene ciertas modalidades y tiene ciertos espacios. Por ejemplo, hemos hablado de que hay violencia institucional. La violencia institucional, muchachos, es esa que se puede ejercer desde el gobierno o de las instituciones públicas. Precisamente el día de ayer yo estaba escuchando una entrevista que le hacen a Foucault. Y Foucault dice, le preguntan si creen que vivimos en una sociedad democrática. Y él dice que en realidad vivimos en una sociedad de clases, ¿no? Donde hay clases de poder que ejercen una violencia institucional para controlar al pueblo. ¿Sí? La violencia institucional puede ir hacia cualquier persona. Ya lo vimos, ¿no? Muchas veces lo que se ha dado ahorita que está sucediendo de forma más constante es la violencia institucional de género, que tiene que ver contra las mujeres. Ahí mismo podemos encontrar la violencia comunitaria, muchachos. La violencia comunitaria tiene que ver con lo que sucede en la comunidad en la que uno vive, ¿no? Un ejemplo muy sencillo podría ser cuando en la Segunda Guerra Mundial, es más, no vamos a irnos a la Segunda Guerra Mundial, cuando luego de las Torres Gemelas, las personas que eran muslims, que vivían ahí, los musulmanes y las personas que incluso tenían facciones parecidas, incluso los mexicanos que ya se nos dejamos la barba, empezaron a ser atacados por su apariencia física, ¿no? Y las comunidades ejercían una violencia sobre ellos, ¿no? O lo que sucedió con las personas afroamericanas, ¿no? En Estados Unidos durante todo este tiempo, ¿no? En que las personas arias, ¿no? Sobre todo los miembros del Ku Klux Klan y estas organizaciones hacían cosas contra ellos. Tenemos también, muchachos, la violencia laboral o docente. Aquí en la violencia laboral, pues se da lo que platicamos en la historia, ¿no? Una directora que está atacando a sus maestros, o los maestros atacándose entre ellos, estos grupitos que a veces se hacen, ¿no? Y tenemos también la violencia feminista, ¿sí? Esta no tiene mucho que explicarse, ¿verdad? Tiene que ver con toda esa violencia enfocada directamente hacia la mujer, que lleva incluso a el asesinato de las mujeres, ¿no? Algo que aquí en Juárez pues sufrimos bastante, ¿no? Y nos queda bastante fresco. Pero la violencia, muchachos, decíamos por lo mismo, también puede ser una violencia de género, ¿no? Decíamos, una violencia contra las mujeres o una violencia contra los hombres, ¿no? Cuando de repente hay estos errores en los cuales pensamos que se es feminista y no se está siendo feminista, se está siendo hembrista, ¿no? Y estamos en una guerra contra el otro sexo, ¿no? Lo que el feminismo no es, el feminismo busca una igualdad, pero de repente nos equivocamos, ¿no? Entonces, hay una violencia de género. También hay una violencia racial, ya lo vimos, ¿no? Aquí la violencia racial tiene que ver con tu color de piel, tu estatura, el lugar del que tú vienes de origen, incluso tiene que ver con esta parte cultural de las etnias, ¿no? Los indígenas, ¿sí? Los aborígenes, ¿sí? Las personas de origen. Luego tenemos cuestiones de violencia por razones físicas o mentales. Esto, muchachos, a veces se da
aquí en la universidad ya no, ¿qué pasó? Muy bien, aquí en la universidad ya no se da tanto, ¿no? Pero de repente en las primarias encontramos situaciones en las que un niño es invidente o tiene una cuadriplegia, una paraplegia, o a lo mejor tiene un retraso mental, o tiene autismo, síndrome de Down. Entonces, a veces se da violencia por cuestiones físicas o mentales, ¿no? Sobre todo cuando a veces los fomentamos los adultos. Fíjense, hay también una violencia familiar. La violencia familiar, muchachos, ya la hemos estado viendo alrededor de varios de los temas que hemos estado viendo, de cómo se desarrollan los diferentes espacios de vida, ¿no? Vemos violencia cuando los papás aplican castigos, ¿no? Habíamos dicho que un castigo era un acto de violencia porque estabas rompiendo los derechos de los niños, ¿no? Y poníamos este ejemplo en el que decíamos que cómo era posible que yo le pidiera al niño, por ejemplo, honestidad, cuando lo primero que hago es decirle que diga que no estoy, ¿no? O cómo le pido respeto si yo no lo respeto a él y lo obligo a compartir sus juguetes cuando no esté en una etapa de compartir todavía, ¿no? Todo ese tipo de violencia, ¿no? Y además, ¿no? Todas las demás que se dan, ¿no? La violencia de marido contra esposa, la violencia contra los hijos y todo ese círculo de violencia que hay alrededor de aquí. Quiero, muchachos, en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, vamos a irnos directamente a la violencia escolar. Y es que en la escuela hay muchos espacios de violencia. Primero, el concepto de violencia escolar. Dice, muchachos, este programa, que es el Programa Nacional para la Convivencia Escolar, dice que la violencia escolar tiene que ver con todas aquellas cuestiones que incluyen el acoso, ¿no? Dice que es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que se ejerce hacia alumnos o alumnas, o bien, dice, un grupo de alumnas sobre otros. Dice, la escuela de educación básica con propósito de intimidar, controlar mediante contacto físico, manipular psicológicamente, el cual se produce entre las instalaciones del centro educativo y el horario escolar. Fíjense bien, la violencia escolar entonces se va a dar en la escuela, en el horario escolar, ¿sí? Y hay diferentes modalidades de esta violencia escolar. Primero, fíjense, nos podemos encontrar con una violencia escolar que va dirigida de los maestros a los alumnos, ¿no? Este tipo de cosas como te vas a quedar sin recreo, ¿no? Decíamos, es un castigo y estás violentando al muchacho su posibilidad de jugar, ¿no? Acuérdense que decíamos que en el juego también era muy importante para él, por muchos motivos. Primero, aprende ahí las reglas, se desestresa, regresa al salón, aprende convivencia. Es decir, el juego es importante y la maestra o el maestro puede decir, y se queda sin recreo, ¿no? O por ejemplo, esta parte de, póngase a hacer 50 planas de no debo mascar chicle. Es algo que ni siquiera tiene sentido. O sea, hacer planas no sirve, ¿eh? Primeramente por nada, porque esta parte de no debo no se queda grabada en el cerebro. ¿Sí? Entonces lo que queda es debo mascar chicle, ¿no? Otro tipo de cosas, por ejemplo, alguna violencia que se da, que es el tipo de violencia de género, que se da sin querer. Por ejemplo, cuando el director dice, no, los maestros de mi escuela son muy trabajadores. Entonces podrías decir, ¿y las maestras? ¿No? O cuando la maestra dice, a ver, los niños son muy buenos en matemáticas, los niños de mi salón son muy buenos en matemáticas, ¿y las niñas? Es decir, no es una violencia evidente, ¿no? Sin embargo, a veces nuestras palabras conducen, ¿no? Esta parte de la violencia. Es como esta parte de que dicen los papás, si te portas bien, te quiero mucho. Lo que significa que en pocas palabras, que si te portas mal, te quiero poco, no te quiero, no se dice, pero se entiende, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de violencia que se dan ahí. ¿Qué es lo que podemos ahí mediar o regular? Bueno, primero, tenemos que entender que hay algunos factores de riesgo, ¿sí? Entre estos factores de riesgo podemos identificar los factores individuales, los familiares, los de la escuela o el grupo de pares y los de la sociedad y el ambiente. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? Encontramos, por ejemplo, aquí las condiciones físicas en lo individual, el temperamento. Ya habíamos hablado de que tenemos diferentes temperamentos y eso complica de vez en cuando las cosas, de cómo solucionar los conflictos. No se solucionan igual,
¿no? De impulsividad, hiperactividad, alguna condición psiquiátrica, historias de agresión, abuso de sustancias, de narcisismo. Aquí en lo familiar podemos ver un monitoreo pobre, ¿no? Decíamos, cuando hablábamos de las familias, que había diferentes modelos de educación, ¿no? Estaban los padres permisivos, los padres negligentes, ¿cuáles otros? Los autoritarios y los autoritativos o democráticos, ¿verdad? Y decíamos que en la mayoría de los casos el padre autoritario o el negligente hace que los niños estén completamente perdidos, ¿no? Luego tenemos aquí, en el grupo de padres, tenemos el bajo compromiso de algunas escuelas, el fracaso académico, una escuela demasiado grande, situaciones de pandillas, rechazo por parte de los padres y, claro, el bullying. Y en la sociedad oriental, está, por ejemplo, algo muy importante que es el estrato socioeconómico o la pobreza. Eso, muchachos, crea diferentes grupos vulnerables. ¿Quiénes son más vulnerables en las escuelas? Bueno, estadísticamente, muchachos, las niñas son más vulnerables en las escuelas, ¿no? Los estereotipos hacen que algunas personas sean más vulnerables que otras. La raza, la etnia, el origen familiar, la discapacidad, el entorno socioeconómico y cultural. Imaginémonos, muchachos, cuando empezábamos a hablar de esta parte de la violencia escolar y cuando empezamos a hablar de esta parte del bullying, decíamos, ¿quién es el más vulnerable? Y veíamos, por ejemplo, a una niña gordita, tarahumara, de un entorno socioeconómico bajo, ¿no? Que tenía un problema de lenguaje. Pobre. Tenía todas las características para ser el blanco perfecto de la burla de los demás. Porque era mujer, porque era pobre, porque era morena, porque hablaba un lenguaje indígena, porque sus papás eran... Tremendo, muchachos, ¿no? Entonces, entre más acercas a estas partes, a estas características de grupos vulnerables, más estás cerca de ser la víctima. ¿Sí? Muy bien, pero vamos a continuar. De la violencia escolar, muchachos, ya así como que rápidamente les platiqué diferentes lugares, ¿no? Puede venir desde los maestros, puede venir entre los compañeros, pueden venir compañeros de otro grupo, pero ahorita la parte más importante y lo que estamos viendo más es la que se refiere al acoso escolar o el bullying, como una especie de violencia escolar extrema, ¿no? Entonces vamos a empezar con las estadísticas. Fíjense, primero, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el 2014, dice que México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying. Dice, donde en la educación básica hay 18.780.875 alumnos entre primaria y secundaria que reportaron haber sido acosados por otro estudiante. Dice, el 40.24% de los estudiantes afirmaron ser víctimas de acoso. El 25.35% recibir insultos y amenazas. El 17% recibir golpes. El 44.47% haber atravesado por algún periodo de violencia verbal, psicológica, física, o bien a través del ciberacoso o las redes sociales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchachos, dice que el número de menores afectados ha aumentado en un 10% en los últimos 2 años, donde de cada 10 niños hasta 7 son víctimas de una violencia escolar. Según el Instituto Politécnico Nacional, de los 26.012.816 estudiantes que formaron la matrícula en 2014, entre el 60 y el 70 fueron o son víctimas de bullying y afirman que la tendencia va a la alza. La Secretaría de Salud, muchachos, dice que de los 4.972 suicidios que se dieron en 2014, el 59% son de estudiantes. Y que el 87% de los casos se debieron a cuestiones de acoso físico, psicológico o cibernético. Y que una de las entidades, muchachos, que más presenta este problema es Chihuahua, con el 37%, junto con las ciudades de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Tabasco y la Ciudad de México. ¿Sí? Ante esta situación, muchachos, pues es evidente que esta parte del acoso escolar es muy, muy grave y hay que trabajarlo, ¿no? Vamos a empezar a meternos un poquito más. ¿De qué se trata esta parte de la violencia o el bullying?
Vamos a hablar de que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Como ustedes ya lo mencionaron. Primero, tenemos la violencia física, y esta puede ser directa o indirecta. En lo directo, muchachos, tenemos golpes, patadas, rasguños, violencia sexual, la mutilación, entre otros, ¿no? En la indirecta tenemos, por ejemplo, el robo de objetos personales o el daño de objetos personales, ¿no? Es esta parte de quitarle las cosas a determinado niño, ¿no? Robarle su cuaderno, quitarle su lápiz para que lo regañen, ¿no? Entre la violencia verbal está, por ejemplo, la violencia que es cara a cara, ¿no? Que puede ser insultos, ¿no? O toda esta parte que tiene que ver con la violencia psicológica. Luego está la de medios diversos, que pueden ser cartas, notas, recaditos y todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, ¿no? Mensajitos en WhatsApp, mensajitos en Facebook. Y luego tenemos también la violencia social. Aquí en la violencia social, muchachos, tiene que ver con la exclusión, la discriminación, el aislamiento, correr rumores, fomentar prejuicios, la burla. Todos, muchachos, todos estos tipos de violencia física, verbal, social, psicológico, sexual, todo tiene un componente que lastima y daña las emociones del sujeto que lo recibe. Fíjense bien, una precisión que habría que hacer aquí es que no todo lo que sucede en la escuela es bullying, ¿no? Para que sea bullying, muchachos, tiene que haber un comportamiento agresivo intencional. Es decir, el deseo realmente de lastimar a la otra persona, ¿sí? Si yo voy caminando, ¿no? Y por error se cae, voy caminando y pongo el pie y se cae mi compañerito Fernando, ¿no? Si tiro a Pablo, entonces, si lo hice sin intención, ¿no? Si fue la primera vez que sucedía, entonces eso no es bullying. Es violencia a lo mejor, pero no es bullying, ¿no? Luego tenemos, dice que es una conducta que se da entre pares. Pares, muchachos, quiere decir que son niños y niñas más o menos de la misma edad, ¿sí? Con diferencias muy pequeñas, ¿no? Es decir, si el maestro tiene una conducta violenta contra el alumno, eso no es bullying, ¿sí? Es violencia escolar, es un abuso de poder y de autoridad, pero no es bullying. El bullying se da entre los niños, ¿no? Y se tiene que dar de forma constante. Dice también que no hay, dice, provocación por parte del receptor. Es decir, no es una cuestión de vendetas, ¿sí? No es de que me hizo y ahora yo le hago. Eso no es bullying, ¿no? Están metidos en un círculo de violencia y se están afectando el uno al otro. No, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué él me pegó? Eso no es bullying, es violencia y hay que controlarla, pero no es bullying. Muy bien, dice que hay una desigualdad de condiciones. En esta parte de la desigualdad de condiciones tiene que ver con que uno de los sujetos es más fuerte que el otro, ¿sí? Y además no está solo. Dice aquí que por lo menos hay 3 personajes ahí en el bullying. Es la persona que hace el bullying, ¿no? Es decir, el acosador, en España le dicen los bullies, ¿no? Y la persona que recibe el bullying, ¿verdad? La víctima. Pero también dice que hay algunos testigos. Y los testigos son los que hacen fuerte, a fin de cuentas, al acosador, ¿no? Entre los testigos podemos encontrar diferentes testigos, los que están apoyando al acosador, los que ven pero no quieren meterse en problemas, ¿no? Los que no hacen nada. Y de repente, que eso es lo más genial, ¿no? Están los que sirven como vacunas, ¿no? Estos que intervienen y hacen algo. Bueno, ¿qué más? Dice que es una conducta persistente, se me olvidaba decirlo, ¿no? Persistente quiere decir que no es algo que pasó hoy, sino que es algo que lleva semanas pasando. O sea, es de que ya se encontró a la víctima y sobre esa víctima es día a día. Evidentemente la víctima ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Y luego pasan diferentes situaciones, ¿no? En la cual incluso está amenazado para no decir nada. Si dices algo te va peor, ¿no? Bueno, y lo más importante, ¿no? Decía, es causa un fuerte daño emocional y va a socavar, el autoestima. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que se dé el bullying? A ver, ¿cuáles creen que sean las causas? 3 participaciones. Cuéntenme. Podría ser un mal ambiente familiar. Regularmente los niños que son muy agresivos es porque siguen algún patrón que puede venir de la familia. Ok, esa es una muy buena hipótesis. ¿Qué más? Bueno, a mí me llegó a tocar ver y hasta ser partícipe en sí de que
por estar estaba este blanco, entonces por seguir al grupo de amigos, por ser parte del grupo de amigos, se unían para atacar al blanco, entonces es como que una de las causas. Ok, ¿alguien más? Una última persona que me diga, ¿por qué cree que sucede el bullying? A ver, dime. Bueno, pues inicialmente no tengo una conclusión, pero yo creo que principalmente ahorita es por imitación, por aceptarse en un grupo social. Ok, perfecto. Fíjense bien, las causas del bullying son multifactoriales, es decir, hay diferentes razones de por qué se da el bullying, ¿no? Dice que esta teoría, muchachos, este es Orwell quien nos está hablando, dice que generalmente es la falta de ciertos factores protectores que mitiguen los efectos. Dice que no tenemos algunos modelos sociales positivos, que no podemos ser solidarios, que hay contextos de ocio, que hay grupos de pertenencia constructivos, no hay grupos, dice, constructivos de adultos disponibles y atentos para ayudar. Yo aquí agregaría, muchachos, que este boom de las redes sociales, en las cuales los padres de familia a veces ni se enteran y a veces ni quieren enterarse de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Se puede dividir, muchachos, entre los factores que causan este bullying en tres aspectos. Primero, los aspectos personales, ¿no? Como ustedes bien dijeron, puede ser que el niño actúa de manera agresiva porque está sufriendo, a su vez, violencia, ¿no? También puede ser, dice, que el niño se siente superior al humillar a otra persona, como una especie de mecanismo de defensa, ¿sí? Es decir, me maltratan a mí y yo voy y maltrato a los demás para no quedarme en medio, ¿no? O sea, no ser la última parte de esa cadenita, ¿no? Fíjense, regresamos a esta parte del virus, ¿no? Cuando alguien me grita, ¿no? Toda esa energía negativa, vamos a decirlo así, ¿no? Se queda en mí, entonces agarro, no la paso a otra persona y violento al otro. Cuando ya violenté al otro, ya me siento bien, ¿sí? Porque no fui la última víctima, todavía tengo poder sobre el otro, ¿no? A lo mejor puedo violentar al perro, ¿no? Pateo al perro porque me regañaron, ¿sí? Entonces es un círculo, ¿no? Un círculo de violencia. Dice que estos factores familiares también tienen que ver con dos cosas. Primero, decíamos, las prácticas de crianza, ¿no? Segundo, la atención que los papás le están dando a sus hijos, ¿sí? Este tiempo de calidad. Entendemos que en la actualidad los padres de familia, la mayoría de los dos, tienen que estar trabajando y ya no se da esos modelos en el que la mamá se queda en la casa con los muchachos, ¿no? Pero el tiempo de calidad que se le da a los niños, tanto del hombre como de la mujer, es muy, muy importante. Esta parte de escucharlos y de poner disciplina y estar constante, ¿no? En esta parte de las reglas y de escuchar. Dice también que la escuela es otra causante. ¿Por qué la escuela? Bueno, la escuela es otra causante por dos cosas. Primero, los modelos educativos. Los modelos educativos que buscan, fíjense, los modelos educativos actuales buscan que los niños sean más humanos, ¿no? Entonces, hemos apostado por una cuestión como de valores, de educación para la paz. El problema es que habíamos hecho como un agregado. A mi escuela, muchachos, ahora que estoy de director, nos llegaron unas cajas de libros del programa de convivencia escolar. Están agregando más asignaturas, más materias, más trabajo, pero no están acomodando el que ya hay, no están reduciendo el que ya hay. De alguna manera, muchachos, si somos así como muy honestos, es más importante saber ser personas, saber dialogar, ¿no? Que saber cuánto es 2 más 2. 2 más 2 se aprende hasta en la calle, pero aprender a ser una buena persona, eso viene de la familia, ¿sí? Eso se fortalece en la escuela. Un poco más. Fíjense, ya hemos visto algunas de las causas, vamos a hablar algunas de sus consecuencias. El acoso escolar tiene un claro efecto de propagación. Bien, fíjense bien, esta última consecuencia, quiero resaltar esta última consecuencia, el suicidio. Antes, muchachos, ustedes no me dejarán mentir. Primero, esta parte del acoso escolar, esta parte de la violencia escolar siempre ha existido. Es decir, siempre, desde que ustedes eran niños, ha habido alguien que te daba carrilla,
¿no? Te daba carrilla porque eras más inteligente, o menos inteligente, o más moreno, o más flaquito. Es decir, la carrilla siempre ha existido, ¿no? Y además, cuando alguien te maltrataba en la escuela, tu opción no era, me voy a suicidar, ¿sí? Buscabas otros mecanismos, ibas, te platicabas a tus papás, iban con la maestra, se quejaban, incluso, ¿no?, que está mal también, ¿no?, esta parte, el papá te decía, no, mija, usted no se deje, el hijo no se deje, péguenle, y a veces ahí se terminaba el problema, ¿no? O se terminaba cuando le ponían un reporte al niño, cosas por el estilo, me explico. Ahora, lamentablemente, cuando los niños se encuentran en este problema, ¿no?, primero, el acoso no termina en la escuela porque sigue luego en la tarde a través de las redes sociales, ¿no? O sea, se acabó la escuela y todavía te siguen mandando WhatsApp de ojalá y te mueras, eres una tal por cual, y no sé, me explico. Y la comunicación con los papás es menor, la forma de solucionar problemas es menor, ¿no? Está pasando ahí algo con nuestro pensamiento creativo, ¿no?, y con nuestro pensamiento crítico, de tal forma que los niños piensan, en muchos de los casos, que la respuesta es suicidarse o violentarse, ¿no? Hablamos de la violencia de otras personas hacia uno, pero esta violencia que se genera hasta de forma psicológica luego nos afecta de forma personal y nosotros mismos nos violentamos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos este tipo de juegos, ¿no?, como este que está ahorita de moda de la ballena azul, ¿no?, en el cual se cree que una niña de Parral, ¿no?, de 12 años, dice que se intoxicó y se trató de suicidar por ser parte del juego, ¿no? Se aprovechan, ¿no?, de esta parte de la necesidad de sentirse parte de los otros, ¿no?, esta parte que decía Erickson, de encontrar tu identidad yoica, y te violentas a ti mismo. No es suficiente con que el mundo te violente, además te violentas a ti mismo. Bueno, vamos a dejar esta parte y vamos a ver, ¿qué creen ustedes, muchachos, que podemos hacer? Y fíjense bien, les estoy preguntando qué podemos hacer desde mi profesión y mi vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen que pueda solucionar este problema? 3 personas. Creo que principalmente las raíces de esto están en la casa, en base a la educación. Y si no se fomentan valores o se mantiene una educación base en la casa, no se podrán terminar problemas. Ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Digo que igual también en las escuelas se podrían implementar talleres porque, como usted lo mencionó hace rato, 2 más 2 no te va a resolver siempre la vida, ¿no? O sea, no tener clases, tener una inteligencia escolar muy alta no significa que seas inteligente emocionalmente, por ejemplo. Claro. Entonces, si se fomentara alguna clase de taller donde los niños pudieran aprender a socializar o incluso en el hogar con sus padres o algo, tal vez no sentirían esa necesidad de ser aceptados en otro lugar y hacer cosas que realmente ellos no quieren hacer solo por encajar. Quiero que lo veamos un poquito más profundo. Tú, como persona, ¿qué puedes hacer? Al menos en lo que es en estas generaciones que vienen, que se puede notar que a los niños los dejas solos con la tecnología y pueden suceder miles de cosas como hemos visto, de los cuales los padres no se pueden dar cuenta, es incluirse más en lo que los niños ven, qué cosas de este tipo, para qué utilizan la tecnología y obviamente lo que está entre tus manos, pues decirle que ese tipo de cosas no van a lugar, enseñarle qué deberían hacer o por qué deben evitar ese tipo de cosas, incluirse en lo que el niño está haciendo. Ok. Fíjense bien, voy a darles así como que 3 estrategias rápidas que se trabajan desde la escuela. La primera tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que yo como profesionista, yo como adulto, yo como persona, puedo intervenir a través de un arbitraje en la solución de un problema, ¿sí? También puedo ser un mediador, ¿no?, para resolver problemas que se den entre los niños, ¿no? O puedo llevar a los muchachos a llevar a cabo una negociación, ¿sí?, en la cual haya más intención de ganar, ¿sí?, que de quedar así como que parejos, ¿no? Hay modelos en las escuelas. Yo les decía ahorita que algunos factores protectores es las habilidades sociales saludables, hábitos para resolver problemas, destrezas de regulación emocional, mejorar los logros académicos, la educación preescolar, interactuar con niños prosociales no violentos, relaciones positivas, padres que demuestran interés por sus hijos, relaciones entre los jóvenes. Y hay algunos programas, como el que les decía, de convivencia escolar, o que tiene que ver con
la educación para la paz, en la cual a través de diferentes talleres y dinámicas se va trabajando cada una de las habilidades que los niños necesitan fortalecer más, ¿no? Como una comunicación asertiva, un aprecio por la diversidad, el manejo de emociones y sentimientos, el conocimiento personal, un pensamiento crítico y creativo, mejorar la autoestima, trabajar lo que es la empatía, el respeto y la confianza, la toma de decisiones, la cooperación y la colaboración. Para esto se necesita, primero, que nos capacitemos nosotros para trabajarlo, y segundo, que tengamos ese don para poder acercarnos a los niños, para hacer, como les decía ahorita al principio, la vacuna para estos muchachos. Quiero, por último, llegar a este punto, muchachos, de la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia, muchachos, ustedes ya saben, es esa capacidad que tienen todas las personas de, a pesar de las expectativas, a pesar del lugar en el que te encuentras, seguir adelante. Si construimos nuestra resiliencia, si la fortalecemos a través de cuestiones como la autoestima, los valores, el humor, la creatividad, ¿sí? Entonces podemos convertirnos en tutores resilientes. Un tutor resiliente es una persona que ya encontró esa energía, esa fuerza interna, esa resiliencia, y que la lleva y la contagia hacia las demás personas, ¿sí? Víctor Frank habla en su libro El hombre en búsqueda de sentido que todos tenemos cierta luminosidad dentro de nosotros. Eduardo Galeano dice que todos somos una llamita, ¿no? Y que en todos tenemos esa capacidad de compartir esa bondad, ese propósito, esa visión para mejorar las cosas. Si ayudamos a que los niños sean más resilientes, el niño que fomenta la violencia, el niño acosador, volviéndose resiliente, entonces ya no va a dejar que ese dolor lo lastime, va a resignificar el dolor y no va a tener esa necesidad de estar violentando a los demás para sentirse bien, porque simplemente no va a dejar que esa violencia permee dentro de él y no va a tener necesidad de repetirla, ¿no? En los testigos, siendo resilientes, ellos van a tener la capacidad de ser asertivos, de decir las cosas como son, de no fomentar estas prácticas, de no fortalecer prácticas de violencia, sino precisamente irse a la negociación, al diálogo, al arbitraje, ¿sí? Y en el niño que es acosado, al ayudarlo a fortalecer su resiliencia a través de la autoestima, el autorrespeto, la autorregulación, entonces vamos a lograr que el daño que le hagan, ¿sí?, ya no lo afecte. A lo mejor va a seguir habiendo personas que te quieran lastimar, pero si logras encontrar tu resiliencia, si logras fortalecer tu resiliencia, que ese es mi aporte a esta parte del tema con mi tesis doctoral, vamos a lograr que los niños no sigan en este círculo de violencia a través de resignificar el dolor y lograr efectivamente a través de la educación para la paz algo positivo y propositivo, en el que ustedes, muchachos, a través de su profesión pueden ser, y los invito a ser, la vacuna contra esa violencia. ¿Sí? Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna síntesis de lo que hicimos. A ver, cuéntanos. Al menos así, como puede ser en resumen, todo este tipo de cosas que puede ser la violencia se pueden ver de muchas maneras. Igual muchas de ellas pueden ser poco visibles o pueden estar por debajo del agua y nosotros como personas no las podemos notar, pero todo empieza desde los cimientos de cada persona, desde el niño, desde lo que se fomenta en la casa, en la familia, incluso el contexto social. Y todo ese tipo de cosas puede ser previsible, solo se tiene que ver un poquito más allá de lo que queremos ver, lo que queremos empezar a mostrar. Y si esos cimientos se basan completamente bien, que se demuestra al niño cómo crecer de una manera correcta, se puede decir, que crezca su inteligencia emocional, como decía la diapositiva, entonces este tipo de problemas como el bullying, la violencia, serían un problema que en algunas cuantas generaciones, si se hace de un buen trabajo, podría terminar casi extinto. Bueno, muchachos, pues de mi parte, excelente. Nada, me queda agradecerles, espero que se lleven la espinita, el tema puede ser mucho más largo, espero que lo tomen para ustedes, lo utilicen y de veras se conviertan ustedes en vacunas, en tutores resilientes que nos ayuden a que esto cambie. Muchachos, gracias.